Dios los bendiga, bienvenidos a Meditación Cristiana. Recuerden que este es un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios, un espacio donde vas a escuchar la palabra de Dios. Bueno, antes de continuar con nuestro video, queremos pedirles el favor que se suscriban a este canal y así ayudan a que este espacio, este medio crezca y pueda llegar a más personas. Hoy vamos a hablar de la fe. Entonces, obviamente para hablar de cualquier cosa necesitamos definirla. Y como vamos a hablar de la fe, vamos a definir qué es la fe. Y nosotros todo lo que hacemos en este canal lo hacemos bajo la palabra de Dios. Pero, sin embargo, vamos a leer una definición que aparece en Google y luego vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice sobre la fe y vamos a estudiar un poquito de eso durante el video. Entonces, en Google dice que la fe es una creencia y esperanza personal en la existencia de un ser supremo. Entre paréntesis está uno o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas, comportamientos sociales e individuales y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Y yo siento que no está muy desarraigada de la realidad. En realidad sí es una esperanza, es una creencia que cuando nosotros la tenemos, cuando nosotros tenemos fe, pues obviamente, como lo dice acá, vamos a tener actitud diferente, vamos a tener un comportamiento diferente a nivel social y a nivel individual, porque si nosotros creemos y tenemos fe en lo que está en la Biblia, pues vamos a saber que cuando la Biblia dice que algo es pecado es porque algo es pecado y nosotros no lo vamos a hacer porque no queremos caer en ese error o no queremos hacer cosas en contra del Dios en el que tenemos la fe, en contra de nuestro Dios. Eso es lo que aparece en Google. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Entonces, la Biblia aquí dice en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ujú. Aquí es donde nosotros podemos ir avanzando en este tema de que la fe en realidad va más allá de creer, ¿sí? Sí, Porque igualmente el ser humano lo que tiene es, el ser humano cree nace. en algo, cree en, Sí, en cosas, pero la fe es cuando nosotros estamos direccionados directamente a Dios. Digamos, eso ajá. lo podemos ver, podemos hablar del ejemplo de Israel, ¿cierto? Sí, Cuando Dios claro. sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios hizo muchas cosas para que el pueblo de Israel creyera, para que ellos pasaran al otro lado, digamos, salieran de Egipto. Sí. Entonces, pero ¿qué pasó cuando ellos llegaron al monte Sinaí, cuando ya Moisés se fue a recibir los 10 mandamientos? Ujú. Ellos creían de que de pronto ese Dios ya se había ido o entonces ellos necesitaban tener algo, Algo físico. algo Lo que físico. pasa es que es muy clara la palabra de Dios cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando nosotros para tener fe tenemos que creer en lo que no se ve, porque a Dios no lo vemos Ajá. y nuestra fe debe estar puesta en Dios. Y lo que dice mi esposo, aunque Dios les hizo señales, Dios abrió el mar en dos, Dios mandó plagas a Egipto y no tocaron esas plagas al pueblo de Israel. Dios, mejor dicho, o sea, Dios les demostró a Sí, ellos que Él muchas cosas. existe y que Él es poderoso y que es supremo. Cuando Moisés se fue, ellos necesitaron crear Algo. un ídolo, Sí. crear algo visible por eso mismo, porque no tenían fe. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Entonces a veces uno dice, no, es que yo le tengo una fe a tal cosa, pero Ujú. resulta que es la cosa. Resulta que es el objeto, Es correcto. es el amuleto que lo tengo en la billetera, es una imagen. Y cuando uno necesita de una imagen para creer en eso, para pensar que eso va a hacer milagros, no es fe. Eso es creer. Yo creo en que esa imagen hace milagros, pero no tengo fe porque resulta que necesito verla. Y todos los seres humanos nacen con una necesidad de creer en algo. O sea, nosotros siempre estamos buscando explicaciones que cómo se creó el mundo, que por qué pasan las cosas. Entonces, con esa necesidad que tenemos de creer, hay personas que arraigan sus creencias en diferentes cosas, Ujú. en la ciencia,
Imágenes, en imágenes, en estatuas, en personas. en lo que le dicen las otras Ajá, personas, entonces es hay correcto. personas que creen en personas Ujú. y dicen, no, es que yo creo lo que él dice, pero también, o sea, creo es que él tiene el poder. Hay personas, hay hombres que han llegado a engañar a muchísimas personas Mm. diciendo que ellos son el Mesías, que ellos son Jesús, que ellos tienen el poder Y hacer de milagros, hacer que tienen... milagros, y de eso no se trata la fe. Eso es creer, pero si yo soy capaz de creer sin necesidad de ver y de tener la certeza que lo que dice la palabra de Dios es verdad y lo voy a esperar, eso es fe. Entonces, la invitación primero es a que evaluemos nuestras vidas, a que nos demos cuenta si estamos teniendo fe o Es si correcto. estamos necesitando ver para poder creer. ¿Y cómo aumentamos nuestra fe? Hay algo muy verídico que nos muestra la palabra de Dios, de que la fe viene Ajá, por el oír la palabra de Dios. sí. Entonces nosotros alimentamos nuestra fe a través de la palabra de Dios. O sea, Dios dejó este manual que nosotros tenemos acá llamado palabra de Dios y a través, o sea, este libro está lleno de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios Sí. hace y de todo lo que Dios hará. Ujú. Entonces, y este libro es el que da testimonio del Dios que nosotros Sí. tenemos, ese Dios invisible, que no lo vemos, pero que creemos fielmente en todo lo que Él dice. Ajá, y en todo lo que va a hacer. Otra forma de alimentar nuestra fe también es a través de las experiencias que hemos Ajá, tenido. Entonces, volvemos otra vez al tema del pueblo de Israel. Dios había hecho muchas cosas en ellos para sacarlos, pero resulta que esa generación pasó, sí. pero los otros que venían, ellos pues no habían visto lo que Dios había hecho, Ajá, pero sin embargo, ahí estaba la historia en los libros que ellos escribían. Vean, nosotros tenemos el Dios Todopoderoso que hizo tales cosas. sí. Entonces, ellos también creían en lo que hablamos ahorita, en lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho. Entonces, esas experiencias que Dios ha hecho en nuestras vidas, ha hecho en la humanidad, nos dan la certeza y nos dan la convicción de que nuestro Dios es poderoso para hacer Ajá, cualquier cosa. sí. Entonces, las experiencias también Alimentan es nuestra fe. correcto. Pero sin fe no vamos a tener esas experiencias. Porque, ¿qué pasa? A veces nosotros tenemos nuestro credo, nuestra creencia, nuestro interés en algo y creemos tanto en algo que la gente hasta siente que eso es capaz de hacer milagros. Nada más un ejemplo, una vez una niña dijo que se había soñado que Dios le había dicho que en la Biblia podía encontrar un pelo y que si cocinaba ese pelo y se tomaba esa agua, esa era la cura del coronavirus. El famoso té de pelo. Entonces, ajá, entonces, ¿en dónde está nuestra fe si nosotros necesitamos creer hasta en un pelo que podamos encontrar en la Biblia? Eso no es fe. Entonces, sí es importante para alimentar nuestra fe, tener la fe y saber que después de que uno tiene fe, empieza uno a vivir experiencias con Dios. Y esas experiencias le hacen a uno arraigar más y arraigar más la fe. Porque esas experiencias, yo he vivido muchas experiencias en mi vida cristiana en donde yo estoy segura que fue la mano de Dios la que me dio la sanidad, que fue la mano de Dios la que nos sustentó, la que proveyó en el momento de dificultad. Pero eso lo vamos a entender si nosotros tenemos fe y esas experiencias van a hacer que nuestra fe cada día sea más grande. La fe es como esa característica del cristiano. Un cristiano sin fe, de verdad que en cualquier momento le puede fallar a Dios, en cualquier momento puede fallar su vida cristiana, puede flaquear, en cualquier momento puede llegar cualquier otra persona con cualquier cuento y seguro se toma el pelo, porque es un cristiano que no tiene fe, porque es un cristiano que tal vez esas experiencias que ha tenido no lo han fortalecido. Miren el pueblo de Israel, o sea, ¿quién puede no creer en Dios después de que ha abierto el mar y han pasado por medio del mar? Imagínense en eso. Y no pasó mucho tiempo para que ellos dejaran de creer en Dios y quisieran poner su credo o su creencia En una en imagen. algo físico. Entonces, de por sí, los seres humanos estamos tentados como a necesitar pruebas. A veces la palabra de una persona no es suficiente para nosotros. Ay, que yo hice tal cosa, demuéstremelo. Ay, que yo voy a hacer tal cosa. Ah, sí, muestre. Cuando lo haga, le creo.
pero es que Dios no es un ser humano. Dios es más que eso y la Biblia no es cualquier libro y la Biblia no tiene poder por el libro que es, sino por lo que contiene, por sus palabras, por lo que dice. Y aparte algo muy interesante, en la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Uy, sí, eso es Entonces, fundamental. Dios lo que quiere es gente, personas que Ujú. crean lo que Él dice. Cuando un ser humano le cree a Dios, realmente ahí es donde vienen las experiencias con Dios. Entonces, ¿verdad? Como dice mi esposa, la invitación es a que tú que estás ahí en este momento viendo este video, le creas, creas a Dios. Cree en lo que dice la palabra de Él, porque es que realmente ahí es donde está la salvación, en creer y hacer lo que dice la palabra de Dios. Ujú. Que todo lo que nos digan a nosotros sea basado en la Biblia, porque muchas veces, y yo crecí creyendo en lo que las personas me enseñaban, en lo que tal vez mis abuelos creyeron y que me enseñaban, y yo lo hacía porque así lo creía. Pero cuando me di cuenta que este libro es básico, que este libro dice lo que se debe y lo que no se debe hacer, y que muchas cosas de lo que decía este libro a mí no me las habían enseñado, me di cuenta que va más allá, que a veces uno no solo le puede creer a unas personas, es más, no nos creas a nosotros, no nos creas lo que nosotros estamos diciendo si no sientes que está comprobado por la Biblia. Nosotros en cada video que vamos a hacer vamos a traer versículos y todo lo que vamos a hablar lo vamos a hablar sustentados bajo la palabra de Dios. Entonces acá tú vas a encontrar los versículos para que tú mismo busques y leas y le creas a la palabra de Dios y no a nuestra palabra. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que Dios los bendiga. Claro que sí, vale, pues ahí adelantar un poquito, que quiero que hagamos, y vamos a hacer unos videos más adelante a través de las experiencias que Uy, nosotros hemos sí, tenido. O sea, sí. hemos tenido muchas experiencias con Dios y vamos a contárselas para que ustedes crean en realidad que es que Dios es muy bueno con nosotros y vamos a hacerlo obviamente como hemos tratado a través de la palabra de Dios. Claro, les vamos a contar nuestros testimonios en este canal. Entonces, de verdad que alimenten su fe. Mire que lo más bonito que uno puede tener es tener fe y saber que todo lo que nos pasa a nosotros después de tener fe es por y para Dios. Entonces, si estás viendo este video es porque tal vez has querido investigar sobre este tema y acá está la respuesta. Sigue leyendo la Biblia, sigue alimentándote, estudia la palabra de Dios y vas a ver cómo tu fe va a crecer, vas a ver cómo en tu vida Dios se va a manifestar y vas a reconocer, porque a veces Dios siempre está y Dios siempre lo está guardando a uno, pero uno a veces no se da cuenta de eso. Uno a veces dice, uff, uy, no, qué Tan de suerte, buenas, tan de tan de buenas. buenas. No, imagínese que, pero no es casualidad que cuando tú estés en el bus, una persona te hable de Dios. No es casualidad que cuando tú llegues a la tienda, una persona te hable de Dios. No es casualidad que tú hayas llegado a este video. Entonces piensa que Dios está ahí detrás tuyo, oye, porque Dios está a la puerta y llama, pero somos nosotros los que le abrimos la puerta. Entonces, alimentemos esa fe, que todo empieza por esa fe. Después de que tenemos fe, vea, nosotros seguimos haciendo todo conforme a la palabra de Dios, aseguramos nuestra salvación, aseguramos un matrimonio feliz, una vida felices. Bueno, y la pregunta que vamos a dejarte en este video es, conforme a todo lo que has escuchado acerca de la fe hoy, ¿tienes fe o solamente crees? Ujú. Esta no la respondan en los comentarios, simplemente analícenla, interiorícenla. Será que yo crecí con fe o será que yo crecí creyendo en tal cosa, creyendo en tal otra, creyendo en tal persona, creyendo en tal objeto que no puedo salir de mi casa sin eso? Piénsalo y medítalo con Dios. No se te olvide orar, no se te olvide leer la Biblia, no se te olvide adorar a Dios. Y antes de acabar este video, queremos decirles que vamos a dejar un correo que van a encontrar en la cajita de información porque hemos tenido el sentir de hacer como asesorías y no sé, a veces hay personas que tienen muchos problemas y no los pueden hablar con nadie o no los quieren hablar con nadie, pues nosotros somos dos desconocidos. Claro. Entonces, este correo va a quedar habilitado para que ustedes nos escriban cualquier duda, que de pronto no quieran poner en los comentarios porque sea algo privado.
y nosotros con mucho gusto vamos a Eso. estudiarlo bajo la palabra de Dios y si podemos asesorarlos en algo, lo vamos a hacer bajo la palabra de Dios y con todo el amor del mundo. Quien quita Eso. que Dios permita que podamos hacer un video con el testimonio de alguien, Ujú. que de pronto ese problema que tú tienes le pueda ayudar a muchas otras personas que también están pasando por lo mismo. Entonces, les dejamos el correo para que nos escriban cualquier duda, cualquier comentario, si están pasando por una situación difícil y creen que podemos aconsejarlos. Con mucho gusto lo vamos a hacer y nos vemos hasta el próximo video. Dios los bendiga. Dios los bendiga.